Buenos días. Bueno, bienvenidos al panel de abogados del fuero. Vamos a escuchar la mirada de los abogados del fuero y vamos a comenzar con la doctora Elisa Serri, la protección de la dignidad del trabajador en el puesto de trabajo. El tema que elegí para esta jornada es la protección de la dignidad del trabajador en el puesto de trabajo. Este es un tema que me interesa en lo particular y lo elegí principalmente por dos motivos centrales. Primero, creo que es un tema que nos invita a reflexionar sobre la eterna grieta que nos ocupa en nuestro ámbito académico, que es la grieta entre lo que aprendemos en la práctica, en la facultad, en los libros, en los tratados, en el estudio que hacemos de la jurisprudencia y de la doctrina, y por otro lado lo que pasa en la práctica, ya sea que ejerzamos la profesión y tengamos que enfrentarnos con problemas cotidianos de nuestros clientes, o que seamos funcionarios judiciales, jueces y tengamos la responsabilidad de estudiar una causa que hable sobre la dignidad del trabajador en el puesto de trabajo y tengamos que llegar a una situación o una resolución lo más justa y jurídica posible. También elegí este tema, no les voy a mentir, porque estoy un poco preocupada todo lo que ocupa nuestra mente y nuestro estudio jurídico últimamente, que está bien, no le resta importancia desde ya, es la reforma laboral, la ley de bases, si es retroactiva, si no, la calificación jurídica que le damos a las multas. Y creo que en ese ímpetu de dar una respuesta estamos quizás dejando de lado otros temas centrales del derecho laboral que son los que más presentes están en la problemática de los trabajadores y también de las empresas, por supuesto. En este sentido, la dignidad siempre tenemos que entenderla como un derecho intrínseco de todas las personas, un derecho fundamental. No es una norma jurídica. La norma jurídica es lo que nos ayuda a defender esa dignidad que tienen todas las personas como trabajadores. Obviamente, conjuntamente con los principios generales del derecho. Y en nuestra rama siempre va a ser central el principio de primacía de la realidad para poder dar una respuesta lo más jurídica y justa posible ante un problema o un potencial problema de la dignidad en el puesto del trabajo del trabajador, por supuesto. Bueno, como a los que litigarán se sentirán identificados con esto, diariamente recibo consultas de clientes que me dicen: doctora, llego a mi puesto de trabajo y tengo que dejar mi celular en una caja, están incomunicados de sus familias, de sus amigos, de sus problemas, en una jornada laboral que con suerte es de 8 o 9 horas diarias, les controlan la cantidad de veces que van al baño bajo apercibimiento de sancionarlos o apercibirlos, o de no contratarlos, porque no nos olvidemos que las nuevas formas de contratación que tratan de escapar a la ley laboral también son utilizadas como método de sanción. No te voy a contratar si no vas X cantidad de veces al baño y demás. También les controlan lo que comen, lo que beben, no les dejan tomar cierta cantidad de agua porque afecta la imagen empresarial. Todo esto lo escucharán ustedes en sus despachos o incluso en algunas demandas si alguien se atreve a escribirlo. Y todo lo que estoy diciendo está previsto en el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo. Está previsto como trabajo forzoso, es decir, en el siglo XXI estamos hablando de algo similar al trabajo esclavo en vez de hablar de la evolución del derecho del trabajo. Seguimos peleando por vacaciones pagas en vez de hablar de cómo las nuevas tecnologías van a impactar y van a afectar la dignidad de los trabajadores y de la cotidiana de la gente que se levanta temprano y va a trabajar. Todo esto es realmente preocupante porque estamos involucionando en vez de evolucionando en el sistema del trabajo. Y volvemos a la grieta. ¿Por qué es importante hablar de esta grieta? Porque seguramente en este auditorio todos me van a poder decir una norma o un concepto jurídico que avala que ese trabajador obviamente tiene acceso al agua y a ir al sanitario la cantidad de veces que quiera. Pero en la práctica, ¿piensan lo mismo? En la teoría me van a decir, bueno, Elisa, tenemos, por ejemplo, la Convención sobre Derechos Humanos, que en el artículo 11 habla de la dignidad del trabajador, de la dignidad en general. También podemos hablar del fallo Álvarez con Cencosud, donde la Corte habló ampliamente sobre la dignidad, la analizó, la caracterizó. Algunos escépticos me podrán decir que los empleadores tienen derecho a la organización y a la dirección, a los cuales obviamente les voy a responder con la figura del abuso del derecho. Nadie puede usar un derecho para abusar o perjudicar a otra persona. E incluso me podrán decir que no me tengo que ir tan lejos, porque el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo habla del deber de seguridad. Habla del deber de todo empleador de cuidar la integridad psicofísica del trabajador. Y también le da la posibilidad al trabajador de retener sus prestaciones y de igualmente percibir la remuneración en caso de estar
sufriendo alguna de estas características. Creo que en eso más o menos podemos tener un consenso en este auditorio. Ahora, en la práctica, me parece que esto no es lo que nos pasa. A mí cuando un cliente viene y me dice que está sufriendo, porque la realidad es esta, nadie va a una consulta con un abogado laboralista cuando la está pasando bien. Siempre es ante la inminencia, ante la emergencia, ante el sufrimiento. Y es nuestro deber poder aplicar esas normas, estos debates que hacemos acá para poder ayudar a la gente. Entonces, ¿qué hacemos? Porque yo lo primero que hago es, le pregunto qué pruebas tiene. Lógico, ¿no? ¿Qué pruebas tenés de que no te dejan ir al baño? Y en segundo lugar le pregunto o trato de averiguar qué otras irregularidades hay en el contrato de trabajo para poder encauzar un posible reclamo, para no dejarlo desamparado. ¿Por qué? ¿Qué pruebas tiene? Porque la mayoría de los trabajadores, la única prueba que tiene de que le contabilizan la cantidad de veces que usa el baño son capaz filmaciones caseras que hace con su celular o capturas de pantalla de WhatsApp. Y no nos mintamos. Yo ni ninguno de ustedes va a iniciar una demanda acompañando como prueba únicamente una captura de WhatsApp, porque sabemos que vamos a pérdida. Entonces, el principio de primacía de la realidad, ¿dónde está? ¿Qué podemos hacer con eso? Y en segundo lugar, tratamos, como dije, de solventar, o sea, de subsanar ese hueco, esa captura de WhatsApp diciendo, bueno, tu fecha de ingreso es la real, la categoría que figura en tu recibo está ok, tenés algún tipo de pago clandestino, aunque sea total o parcial. Y obviamente el trabajador te hace esa pregunta y yo me la hago como abogada también. ¿Por qué tenemos que encontrar una irregularidad en el contrato de trabajo para defender la dignidad de los trabajadores? ¿Por qué tiene que existir un pago en negro o tiene que estar mal categorizado el trabajador con lo que sea en el recibo de sueldo para poder considerar despedido a un trabajador que es maltratado? ¿Por qué la dignidad no es suficiente? Si está en todos los convenios que tienen jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, si estamos hablando de un derecho fundamental, ¿por qué en la práctica le damos jerarquía por sobre un derecho fundamental a una norma? ¿Por qué hacemos una distinción donde no hay que hacerla? Entonces yo no coincido y creo que en vez de estar evolucionando, que es lo que nos marca la dignidad, que deberíamos estar evolucionando en el derecho del trabajo, y no me voy a meter en el tema de la reforma, si es evolucionar o no, ya sabrán por lo que estoy diciendo lo que pienso, pero creo que es importante empezar, por lo menos desde el punto de vista jurídico y no desde el punto de vista moral, porque es fácilmente atacable, empezar a volver a respetar las jerarquías de las normas. Me parece que es elemental y que cada vez están en una mayor decadencia. Y para ir cerrando y no aburrirlos, me parece que es muy peligroso este mensaje que se da en muchos medios de comunicación y en la opinión pública, lo hablaba recién el doctor Nagata, que en vez de fundar nuestras opiniones en conceptos jurídicos y en lo que estudiamos, nos guiamos por la opinión pública y la opinión pública termina impactando en lo que se resuelve y en lo que se dice respecto a, por ejemplo, en este caso de los derechos fundamentales y en cómo se resuelven las causas. No es el empleador un sujeto al que hay que proteger y venerar porque da trabajo. El empleador necesita trabajadores y no es lo mismo. Gracias.